Vamos a Éxodo capítulo 3 y vamos a seguir nuestro estudio de este libro que nos habla acerca de la salida de Israel de Egipto, pero no solo habla de una nación, habla de una persona, de un hombre que Dios llamó y que usó para esta tarea. Venimos estudiando de que Dios no se olvida de lo que promete. Él conoce a los suyos y Él sabe lo que está pasando cada uno. Y veíamos en Éxodo cómo, aunque Dios puede permitir por un tiempo esa gran prueba que Israel pasó, no quiere decir por eso que Dios les olvidó. Dios estaba trabajando y Dios preparó a un hombre, a Moisés, para enviarle y que sea el libertador de esta nación. La semana pasada, el título del mensaje que vimos fue Moisés, yo te envío. Y vimos cómo Dios es el que hace la obra, que Dios es el que planeó todas las cosas, es el que quiso salvar a Israel, que ya se lo había prometido desde hacía siglos lo que iba a hacer con esta nación. Así que Dios es el que está haciendo una obra. Pero Dios va a elegir a usar personas sencillas, que no tienen nada para ofrecer, pero que Dios va a llamar a estas personas y las va a enviar y las va a capacitar para que sean sus instrumentos para traer salvación. Y estamos estudiando la vida de Moisés porque en esta historia él es esa persona. Él es el hombre que Dios va a usar para salvar toda una nación. Y la semana pasada decíamos que Dios sigue siendo el mismo de esta época, sigue siendo el mismo Dios. Dios tiene planes, nada se escapa del control de Dios. Nosotros vemos el mundo alrededor y vemos todo el caos que hay. Vemos las guerras, los conflictos que pasan, los problemas económicos, y a veces parece que el mundo es una nave a la deriva. Pero no es así. Dios está en control y Dios tiene un plan y Dios está cumpliendo su plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Dios quiere salvar. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ese sigue siendo el plan de Dios. Redimir, salvar a un pueblo que pueda ser suyo para siempre. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy. Dios está salvando de entre todas las naciones su pueblo. Y para eso Dios llama a personas que Él va a enviar como la herramienta que Él va a usar para traer salvación a pueblos enteros, ciudades enteras, países enteros. Dios va a usar personas sencillas. Y así como Dios envió un día a Moisés a Egipto a sacar a su pueblo, Dios también nos envía a nosotros. No tenemos que esperar nada más que lo que ya hemos recibido de Dios, una comisión específica. Ahí lo mencionamos la semana pasada, Mateo 28. Dice que tenemos que ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Esto es lo que Dios nos dio para hacer. Dios ya nos envió a una tarea, a una misión. Y veíamos en Moisés que las mismas cosas con las que él tiene que luchar y las mismas cosas que él va a enfrentarse como el siervo enviado son las cosas que nosotros enfrentamos. Nosotros somos enviados, pero nos damos cuenta que es algo que no podemos hacer solos. Nos damos cuenta de que no tenemos nada para dar, que lo único que podemos es entregarnos a Dios para que Él haga su obra en nosotros. Y así lo vimos a Moisés la semana pasada. Vimos a un hombre que dice, yo no puedo. Vimos a un hombre que dice, Señor, no puedo hacer esta tarea. Y Dios le dice, yo te envío, yo lo voy a hacer. Y lo único que Dios esperaba de Moisés es la fe para creer en lo que Dios dijo y obedecer a Dios para que él pueda ver lo que Dios iba a hacer. La historia de Moisés nos confronta con otra cosa también, que yo veo que es un gran problema en el mundo evangélico de hoy. En el mensaje del mundo evangélico de hoy muchas veces se escucha que
nos hace pensar de que Dios existe para servirme a mí, ¿sí? Yo tengo cosas que quiero lograr y voy a Dios para que Dios me bendiga, para que Dios me dé lo que yo deseo, para que Dios me prospere, para que Dios me dé lo que yo pienso que es lo mejor para mí. Y Dios está sirviéndome a mí en la mente de muchas personas. Pero el libro de Éxodo nos muestra que no es así. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan y Él me llama a mí a unirme a su plan. Yo no lo invito a Él a ser parte de mi plan. Él me invita a mí a ser parte de su plan. ¿Y cuál es su plan? Su plan es un plan de rescate, un plan de salvación. Uno podría haber pensado, imagínate cómo hubiese sido si Moisés hubiese ido a Egipto para ayudarle a los israelitas a que tengan mejores cultivos en Egipto. O llega a Egipto, imagínense que Moisés llega a Egipto y les da cursos de cómo hacer mejores ladrillos, de cómo convertirse en los expertos y cómo construir las mejores ciudades. Sería un poco tonto pensar en esto, ¿no? Porque Israel está esclavo. ¿De qué le serviría tener mejores campos? ¿De qué le serviría hacer mejores ladrillos si son esclavos? Lo que Dios quiere es sacar a Israel de Egipto, es darles libertad, es redimirles. Y este es el plan de Dios para el mundo de hoy. El plan de Dios para el mundo de hoy no es solamente arreglar un poquito las cosas, no es solamente hacer que las familias funcionen mejor, no es solamente hacer que un país funcione mejor, que tengas prosperidad o salud. Todo esto Dios lo da, Él es bueno y Él nos da buenas cosas. Pero el plan de Dios es rescatar al hombre de la perdición, de un destino eterno de perdición. Rescatarle de la esclavitud del pecado, hacerle libre, darle salvación. Y esto es lo que Dios hace en nuestro tiempo y lo veíamos acá como un ejemplo en Moisés. Y hoy vamos a retomar ahí la lectura, fíjense en Éxodo capítulo 3, vamos a tomar en el versículo 13 y vamos a avanzar desde ahí. Y la semana pasada entonces veíamos a Dios que se le apareció a Moisés en una zarza y le dijo el plan que tenía y le dijo ahora vos vas a ir y yo te voy a usar. Y tomamos en el versículo 13 y vamos a escuchar la respuesta de Moisés. Dice así la palabra de Dios. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les dirás, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso
que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomares del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará para ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Hasta ahí nomás vamos a llegar. Bueno, esta historia es una de las historias más conocidas de la Biblia, la historia en la que Dios se le aparece a Moisés en esa zarza. Y esa gran señal que Moisés ve es la señal que le va a mostrar que es Dios el que le envía. Lo vimos la semana pasada. Ahora, este pasaje que leímos recién nos va a tratar otro tema. El tema que aparece en tu apunte, en el título. El título que le puse hoy fue así. Moisés, la incredulidad del hombre y la gracia de Dios. La incredulidad del hombre y la gracia de Dios. Este tema aparece en toda la Biblia. Un Dios que habla al hombre, que le hace promesas al hombre, que le da mandamientos al hombre, y un hombre que no cree lo que Dios le dice, que duda, que rechaza el plan de Dios, y un Dios que es paciente y que viene una y otra vez al hombre, porque Dios quiere usar a este hombre y no va a dejar que el rechace esto que Dios le va a dar. Y vemos estas dos realidades en este pasaje. Por un lado, un hombre incrédulo, un hombre que no le cree a Dios. Y por otro lado, un Dios que va a venir una y otra vez para convencer al hombre para que crea y camine por fe y vea la obra poderosa de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Todos nosotros luchamos con la incredulidad. Y cuando Dios nos habla, hay una lucha en nuestro corazón de creer o no creer lo que Dios nos va a decir. Y hoy vamos a ver en la vida de Moisés 3 preguntas que Moisés le va a hacer a Dios. Y cómo Dios con paciencia va a responder a estas preguntas. Son las preguntas de la incredulidad. Y ahí la tienen en su apunte. En primer lugar, Moisés le va a preguntar a Dios, ¿quién eres tú? Y esto nos va a tratar el tema de las credenciales de Dios. En primer lugar, vos te das cuenta que 3 veces Moisés va a responder con temor y con dudas. Y todo va a terminar con un Dios que se enoja con Moisés. Ahora, la semana pasada vimos que Moisés le dijo a Dios, Dios, yo no puedo. Y cuando yo se lo expliqué la semana pasada, le dije que eso es algo bueno. Es bueno cuando vos decís, yo no puedo. Porque es solo ahí que vas a confiar en el poder de Dios.
Imagínate si Moisés le hubiese dicho a Dios, Dios le dice, Moisés, andá y libra a Israel de Egipto. Y Moisés le dice a Dios, bueno, Dios, está bien, no te preocupes de nada, yo me encargo de esto. Qué soberbia sería. Qué ingenuidad pensar de que Él puede hacer esta obra. Él no la puede hacer. Y es bueno que vos reconozcas y digas, yo no puedo hacer la obra de Dios. Yo soy incapaz. Yo soy débil. Ahora, la semana pasada te decía que una cosa es la humildad, decir yo no puedo. La humildad me va a hacer confiar en Dios. La humildad me va a hacer depender de Dios. La humildad me va a hacer buscar la fuerza de Dios. Pero una cosa es la humildad y otra cosa es la incredulidad. La incredulidad hace que cuando yo veo eso, diga, no puedo hacerlo, pero en vez de buscar el poder en Dios, lo que yo hago es escapar de lo que Dios me llamó a hacer. Y cuando Dios me llama a algo y yo escapo de lo que Dios me llama, eso no es humildad, es incredulidad. Y eso es lo que va a llevar a Dios a enojarse contra Moisés. Y es lo que va a traer grandes consecuencias a Moisés. La incredulidad es una de las cosas que más afecta a nuestra vida espiritual. Porque la vida espiritual es una vida de fe. Y si yo no puedo vivir por fe, si yo no le voy a creer a Dios y no voy a obedecer a Dios, entonces no voy a ver la obra de Dios. Y esto es lo que vamos a ver hoy en Moisés. La semana pasada lo vimos a Moisés como un ejemplo de humildad. Y hoy lo vamos a ver a Moisés no como un ejemplo. Lo vamos a ver a Moisés como un espejo de lo que nosotros somos. Un espejo de nuestra incredulidad tantas veces, ¿no? Ahora, vamos a ver entonces el primer punto. ¿Qué es lo que Moisés le va a decir? Versículo 13, él le va a responder. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Lo primero que Moisés le pregunta a Dios es, está bien, vos me enviás a hacer esto, pero ¿quién sos vos? Le pregunta, ¿cuál es tu nombre? En el mundo antiguo muchos pueblos tenían muchos dioses. Ahora, Israel sabía de que hay un solo Dios, el único Dios verdadero. ¿Por qué piensa Moisés que los judíos le iban a preguntar cuál es su nombre? Los judíos pensaban que había muchos dioses y le querían preguntar a Moisés, ¿cuál de todos los dioses te manda? ¿Eso es lo que le están preguntando? ¿Cuál es su nombre? O sea, ¿cuál de todos? No es lo que le preguntan, porque ellos piensan que hay un solo Dios. Pero el problema es que Israel había perdido, y esto es lo que Moisés se da cuenta, había perdido la idea de quién es Dios, cómo es el Dios verdadero. Cuando en la Biblia se habla de los nombres, el nombre no es solamente la forma como vos lo llamás a la persona. El nombre te describe cómo es esa persona. Te describe sus atributos, te describe su carácter, su personalidad. Ya vimos en Génesis varios de estos nombres, ¿no es cierto? Por ejemplo, a uno que le decían el peludo, a uno que le decían engañador, a uno, ¿no es cierto? Nombres que tenían que ver con su carácter. Cuando acá le preguntan a Moisés, o Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Lo que Moisés quiere es conocer cuál es la virtud de Dios, cuál es el poder de Dios, cuál es la autoridad de Dios. Él va a ir a Egipto, pero ¿quién? ¿Cuáles son las características del Dios que lo envía a Egipto? Yo creo que uno de los grandes problemas del mundo cristiano es que tiene una visión incorrecta o muy limitada del Dios que tenemos. Lo que pasa es que nos hemos hecho la idea de que nuestro Dios es como el Dios que los demás tienen. Por ejemplo, hay gente que le llama a Dios a una estatuita que pone en un rincón. Y viene esa estatua y le pide cosas y esa estatua se las da. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es alguien que lo tengo allá en un rincón, lo voy a visitar cuando lo quiero visitar, le pido lo que quiero pedirle y Él me lo da. Y muchas veces nosotros traemos esa idea y se la ponemos al Dios verdadero. El Dios verdadero no es igual a ningún otro Dios.
Y yo creo que una de las cosas que va a ser a un gran hombre o a una gran mujer es el concepto que vos tengas de Dios. Y esta pregunta que Moisés le hizo a Dios es una pregunta muy importante. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Y la respuesta que Dios le va a dar acá a Moisés es una respuesta que hace eco en toda la Biblia. La pregunta que Moisés le hizo a Dios ese día se responde en el resto de toda la Biblia. ¿Cómo se define a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Qué le va a decir Dios a Moisés? Miren la respuesta. Y respondió Dios a Moisés. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó Moisés. Y Dios le va a decir esto. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. ¿Cuál es el nombre de Dios? Una pregunta muy directa. Dios, ¿cuál es tu nombre? Y su nombre es Yo soy. Bueno, en el español hay algo que no se alcanza a percibir. Pero el nombre que Dios usa ahí, esa expresión yo soy, tiene la misma raíz, está armada la palabra igual a la palabra que más adelante, por ejemplo, aparece en el versículo 16, el título Jehová. La palabra Jehová, el nombre Jehová, es el nombre al que Dios está haciendo referencia acá. En realidad lo podríamos leer así. Y él respondió y le dijo, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Pero la cosa es que el nombre Jehová tiene un significado. El nombre Jehová viene de la raíz ser. El nombre Jehová significa soy. Por eso el traductor lo puso así. Dios dijo, yo soy Jehová. O, dicho de otra manera, yo soy el que soy. El nombre Jehová es un nombre sumamente sagrado para el pueblo de Israel. Ustedes saben que en el tiempo bíblico, este nombre no podía ser pronunciado por ningún judío. Los judíos tenían tanta reverencia al nombre Jehová que nunca lo decían. Aparecía escrito en los escritos sagrados, pero por ejemplo, cada vez que un copista hacía una copia del rollo y tenía que anotar el nombre Jehová, lo que hacía era agarrar una pluma nueva, escribir el nombre Jehová y destruir después esa pluma. El nombre Jehová no se escribía junto con todos los demás nombres, era un nombre sagrado. El nombre Jehová no se pronunciaba, porque Israel tenía miedo de usar el nombre santo de Dios en vano. El nombre de Dios, del Dios verdadero, es este. El nombre de Dios es Jehová. Ahora, hay otra cuestión. Cada vez que por ejemplo, vos venías leyendo, te tocaba leer, y vos venías leyendo en el rollo y llegabas a un lugar donde aparecía el nombre Jehová. Pero vos no podías decir el nombre Jehová, porque era tan sagrado que no se podía pronunciar. Entonces, ¿qué hacías? ¿Qué leías? Y lo que empezó a hacer el pueblo de Israel es que en vez de decir el nombre Jehová, cuando ellos veían el nombre Jehová, decían el nombre Adonai. La palabra Adonai significa Señor. Entonces ellos reemplazaban el nombre Adonai por el nombre Jehová para no decirlo al nombre Jehová. Con el tiempo, bueno, el nombre Jehová, o la palabra que acá aparece, Yahweh, se fue adaptando y uniendo al nombre Adonai y quedó la palabra que hoy usamos como Jehová. La verdad es que como nunca el pueblo de Israel pronunciaba el nombre de Jehová, nadie sabe exactamente cómo se pronuncia ese nombre, porque nunca se pronunció ese nombre. Hoy suponemos que se dice Jehová, pero nadie sabe exactamente cómo leer este nombre, porque Israel no lo pronunciaba. Este es el nombre sagrado de Dios. Ahora, en este momento estamos estudiando nosotros cómo Dios va a enviar a Moisés a esta gran tarea. Pero metido acá hay un pasaje muy importante, porque Dios le va a revelar a Moisés quién es Él. Y se lo va a revelar con un nombre. Y el nombre es Yo soy el que soy.
Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Dios le diga, mi nombre es el que es, el que es? Bueno, dijimos que ponerle un nombre a una persona es darle una descripción. Pero te hago una pregunta, ¿cómo se describe al Dios verdadero? ¿Cómo es el Dios verdadero? Imagínate que yo tuviese un pizarrón acá y yo te pondría Dios igual. ¿Qué ponemos de este lado? Dios es igual a Dios. ¿Hay algo que yo puedo poner acá que describa exactamente lo que Dios es? No hay nada en todo el universo que nos describa la grandeza, el poder, la sabiduría de este Dios que gobierna sobre el universo. Porque todo lo que existe fue creado por Dios, pero no es Dios. Dios es el único ser que existe independiente a toda la creación. Es un Dios que es distinto a toda la creación. Y es un Dios que no puede ser definido con ningún nombre. La verdad es que en la Biblia aparecen muchos nombres para hablar de Dios. Ahora, estos nombres nos dicen cosas ciertas en cuanto a Dios, pero ningún nombre abarca todo lo que Dios es. Dios le dice a Moisés, Moisés, mi persona es infinita, es indescriptible. No se puede resumir en ninguna definición, en ninguna palabra, en ningún nombre. Yo soy igual a mí. Yo soy el que soy. Eso es lo que yo soy. Ahora, en ese nombre, yo soy, yo quiero que anotes, hay 3 cosas que podemos aprender de este nombre. Este nombre es el nombre más sagrado de Dios de toda la Biblia. Es el nombre que resume toda la naturaleza de Dios. ¿Cuál es ese nombre? Él es. Es Él mismo. Ahora, 3 cosas que yo quiero que anotes de ahí, de este nombre. 3 cosas que aprendemos. En primer lugar, este nombre nos dice que Dios es una persona. Cuando Dios dice yo soy, ese yo soy te habla de una persona que tiene conciencia propia, que tiene decisión propia, que se conoce a sí mismo. Es una persona. Dios no es una fuerza. Dios no es una cosa. Dios es una persona. Ahora, la persona de Dios es distinto a cualquier otra persona, porque nosotros somos personas que fuimos hechos a imagen de Dios, que vinimos de Dios. Pero Dios es una persona que no depende de ninguna otra persona. Nadie creó a Dios. Él no depende de nada. Él es la fuente de todas las personas. Pero Él es una persona que se relaciona con nosotros a un nivel personal. Él es una persona, yo soy una persona, y por eso podemos tener una relación personal. Cuando Dios dice yo soy, lo primero que vemos es que Dios es una persona. En segundo lugar, vemos que Dios es eterno. Por la forma en la que Dios dice esto, fíjense que Dios usa esta forma de verbo que es un presente continuo. Yo soy. En el Nuevo Testamento, Jesús en un momento usó este título. Varias veces usó este título, pero en un momento Jesús le dijo a los fariseos, antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús vivió muchos años después que Abraham. Pero mientras vivió ahí, en ese tiempo, Él dijo, yo soy antes de que Abraham fuese. Ahora, eso está mal dicho. Jesús debería haber dicho, supongamos que Jesús quiere decirle a estas personas que Él es eterno, que Él vivió siempre. Él le debería haber dicho a estas personas, yo fui antes de Abraham. Él le debería haber dicho, antes de que Abraham fuese, yo ya era. Ahora, Él no le dice así. Él le dice, yo soy antes de que Abraham fuese. Quiere decir que en ese momento Jesús está viviendo en el año 30 después de Cristo y está viviendo también en el año 2200 antes de Cristo.
a la misma vez Jesús está viviendo en el tiempo con los apóstoles y en el tiempo con los patriarcas. Jesús, al decir esto, todos los fariseos se enojaron con él, porque se dieron cuenta de lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que Él es eterno, que Él no tiene tiempo, que Él está fuera del tiempo, que Él vive todos los tiempos a la misma vez, que Dios no vive en el año 2014 como nosotros, ¿no? O sea, Dios está en el 2014, Dios vive en el 2014, pero también en el 2012, en el 2010, en el año 1, en el año 1000 antes de Cristo. Dios vive hoy en todos esos momentos a la misma vez. Dios está fuera del tiempo. Él dice, yo soy. No hay nada que limita a Dios. El tiempo no lo limita a Dios. Él controla el tiempo, Él creó el tiempo, pero Él está fuera del tiempo. Y este título de Dios nos muestra esto, que Dios es eterno. Tercer lugar, entonces, Dios es una persona, Dios es eterno, y el último, Dios es indescriptible. Cuando Dios usa esta expresión, yo soy el que soy, lo que le está diciendo es que no hay nada que me pueda describir completamente. Yo soy un ser infinito, distinto a todo lo que existe, un ser trascendente. Ahora, esto es algo precioso porque conocer quién es nuestro Dios es el primer paso para poder confiar en Él. Para poder ver a un Dios que controla y gobierna sobre todas las cosas. Hay un versículo, dejen un dedito ahí, y alguien que me pueda leer Proverbios 18:10. ¿Quién me lo puede leer? Proverbios 18:10. Voz alta. ¿Qué dice? Proverbios 18:10. Hermoso. Dice, el nombre de Jehová es una torre fuerte. A él va a correr el justo y va a ser levantado. El primer paso para poder confiar en Dios es conocer su nombre. Conocer quién Dios es me va a llevar a querer a poder descansar en este Dios y a querer obedecer a este Dios. ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? Su nombre es Jehová. Su nombre es el Dios que no es igual a nada, el Dios que está sobre todo, el Dios eterno, el Dios que es una persona, el Dios que nada podría describirlo completamente. Ahora, yo en un momento les dije que lo que Moisés le preguntó a Dios ese día, lo va a responder el resto de la Biblia. Porque, ¿cómo es Dios? Dios, decime tu nombre. Bueno, Dios tiene muchos nombres. Hay muchas cosas que en la Biblia nos revelan quién es este Dios. Y nos revelan quién es nuestro Dios para que podamos refugiarnos en Él, para que podamos descansar en Él, para que podamos someternos a Él. Toda la Biblia nos revela a Dios. Y quiero decirte algo. El nombre de Dios es tan infinito que por toda la eternidad va a ser nuestro gozo conocer más y más a ese Dios que nunca vamos a terminar de conocer completamente. El nombre de Dios es indescriptible. No se puede definir, no se puede resumir, no se puede comprender completamente, pero se puede entender muchas cosas de este Dios. Es un Dios solamente como Él. Y es el propósito de Dios revelarse a Él. Entonces, Dios le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Y le dice entonces, versículo 14 dice, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios que nos envía. Ese es el Dios en quien confiamos. El Dios que es. Bueno, y a partir de ahí, hasta el final del capítulo, no lo vamos a ver palabra por palabra, pero fíjense el versículo 15. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel,
2 definiciones le da Dios, en realidad, de cuál es su nombre. La primera definición aparece en el versículo 13 y le dijo, versículo 14, yo soy el que soy. Segunda definición, versículo 15, así dirá a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envió a vosotros. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dice 2 cosas. En primer lugar, yo soy Jehová, el Dios que soy. En segundo lugar, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando vos pensás en un Dios que es tan grande, un Dios que no se pueden comprender, un Dios que es infinito, en tu mente vos pensás, ¿cómo yo puedo tener una relación con ese Dios? Pero Dios no solamente es infinito, Dios no solamente es indescriptible, Dios también es un Dios personal y es un Dios cercano. Y es lo que dice el versículo 15. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es un Dios personal, con el cual uno puede tener una relación. Un Dios que le habla a las personas, que las personas escuchan sus promesas, que creen en Él y que caminan con Él, como estos hombres. Este es el Dios. Y esto es algo impresionante, que nuestro Dios sea un Dios infinito, pero a la vez un Dios cercano. Y esto es quién Dios es lo que Dios le explica a Moisés. Entonces le va a decir, ve, reúne a los ancianos de Israel y diles. Entonces ahí Moisés vuelve a escuchar la comisión. Moisés tiene que ir, le va a hablar primero a los ancianos de Israel. Los ancianos son los líderes de Israel, las personas más respetables, las personas más influyentes. A ellos lo va a juntar. A ellos le va a hablar y ellos lo van a escuchar, dice en el versículo. Versículo 18, oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Entonces primero los ancianos y después van a ir al rey de Egipto. Los ancianos van a escuchar a Moisés. El rey de Egipto no va a escuchar a Moisés, dice en el versículo, ¿no? 18 y el 19. El rey de Egipto se va a cerrar y Dios sabe esto y Dios va a librar a Israel con grandes maravillas. Dios le va a mostrar a Israel y a Faraón su poder y su gloria en estas grandes señales que Él va a hacer, esas grandes maravillas. Y Él va a mostrar quién es su persona. Y no solamente les va a sacar de Egipto, sino el versículo 22 le va a sacar con grandes riquezas. Entonces, Moisés lucha con la incredulidad. Y lo primero que le pregunta a Moisés a Dios es, ¿quién sos? ¿Quién es el Dios que me envía? Y Dios le da esta respuesta. Segundo, vamos a ver, aparece en el capítulo 4, la pregunta dice, primera pregunta es ¿quién es Dios? La segunda es ¿quién soy yo? Y si la primera hablaba de las credenciales de Dios, ahora Moisés va a preguntar acerca de las credenciales del siervo. ¿Quién soy yo para ir? Dios, una cosa es que vos seas todopoderoso y que vos seas este Dios trascendente, pero ¿quién soy yo para ir a ese lugar? Y miren lo que dice el versículo 1, capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, segunda vez que Moisés habla, y le va a decir así, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Dios, le voy a dar tu mensaje, pero ¿qué autoridad tengo yo para hablar? ¿Quién soy yo para guiar a esta nación? Ellos no me eligieron como el príncipe de la nación. Yo no tengo ninguna característica sorprendente para convencerlos de que me sigan. ¿Qué tengo yo que avale lo que voy a hacer? ¿Cómo puedo yo hacer esta tarea? Es lo que le pregunta. No me van a creer. No tengo nada que avale lo que vos me llamás a hacer. El versículo 2 le dice, y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Moisés había estado cuidando los rebaños. ¿Se acuerdan cómo empezó la historia? Vio a lo lejos ese arbusto y se acercó para ver lo que era, y ahí empezó la conversación con Dios. Y él lleva en su mano una vara. Una vara común. Es una rama, una vara, ¿no? Que en la punta
tiene una curva más o menos de la altura de Moisés, era la vara, y que él la usa para cuidar el rebaño, él la usa para defenderse de los lobos, él la usa para buscar a la oveja cuando se le escapa, esa es su vara de pastor. Y Dios le habla a Moisés, a un Moisés que dice, ¿qué credencial tengo? ¿Qué autoridad tengo para hacer lo que vos me llamás a hacer? Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés mira, en su mano tiene una simple rama. Pero esa rama, esa vara, se va a convertir en el instrumento de Dios para hacer las grandes señales. Esa vara es la que va a ser tirada al frente de Faraón y se va a convertir en una serpiente. Esa vara es la que va a tocar el río Nilo y se va a convertir en sangre. Esa vara es la que va a ser levantada y va a abrir el mar en dos. Esa vara es la que en el desierto va a golpear una roca que va a hacer que salga agua para dar de beber a toda la nación. Esa vara es la que Moisés va a levantar en la punta de un monte que le va a dar la victoria a Israel frente a sus enemigos. Esa vara. Ahora, esta vara es algo tan común, tan simple, que uno pensaría, ¿por qué Dios quiere hacer todas estas grandes señales con un instrumento tan débil? Bueno, porque esto es lo que le da gloria a Dios. ¿Ustedes conocen alguna vara en el mundo que haya abierto un mar? Eso es imposible. Lo único que podría hacer que una vara abra un mar sería el poder de Dios. ¿Vieron una vara que golpea una piedra y haga salir agua de la piedra? Las varas no hacen eso. Entonces Dios elige un instrumento que no podría hacer esta obra para mostrar su poder y su gloria. Y Moisés va a aprender algo, una vez más, que lo poco es mucho cuando está puesto en las manos de Dios. Esta simple vara de un pastor se va a convertir en el instrumento de salvación para una nación entera, esa vara. Bueno, esto Dios le encanta hacerlo, ¿no? ¿Te acordás, por ejemplo, es famosa la historia del niñito que tiene los 5 panes y los 2 peces? Y hay una gran multitud que tiene hambre. Y los discípulos le dicen a Jesús, ¿qué es esto para tantos? Estos panes no podrían alimentar ni a un puñado de personas. Y este niño le entrega a Jesús esos panes, esos peces, Jesús los toma en sus manos y le da de comer a toda esta multitud. Lo poco. ¿Qué puede hacer? ¿Qué pueden hacer 5 panes y 2 peces? No mucho. Pero en las manos de Dios pueden alimentar una gran multitud. ¿Qué puede hacer una onda? Puede matar a algún pajarito, puede defender a alguna oveja, pero en las manos de Dios una onda puede matar a un gigante que libre una nación entera de la opresión. ¿Qué puede hacer en las manos de Dios? Un joven, un niño. ¿Qué puede hacer un niño? Por ejemplo, como hay una historia en 2 de Crónicas, capítulo 25, que estos días estaba leyendo, que es la historia de un rey que se llamaba Usías, que siendo un niño, él viene de una línea de reyes perversos y malvados. Pero siendo un niño, él ahora está a cargo y él lo nombran rey. Y él decide buscar a Dios y poner su vida en las manos de Dios. Y él va a guiar un gran avivamiento en el pueblo de Israel. Y va a revertir todo el destino de Israel. Este hombre, un niño, que se va a convertir en rey y que Dios lo va a usar grandemente. La historia de Usías termina de una forma muy triste, porque después de 52 años de haber sido fiel a Dios, de haber visto el poder de Dios, de haber visto la bendición de Dios en su nación, al final de su vida, después de 52 años, él se enorgullece. Y él mira todo lo que había logrado y él piensa que fue su poder. Y él se toma la gloria que le correspondía a Dios. Y al final de su vida, este rey que empezó confiando en Dios y terminó confiando en él mismo, Dios le envió una enfermedad, una lepra, y él muere con esa enfermedad tremenda. Pero yo pienso, ¿no es cierto?, cuántas historias hay en la Biblia de estos hombres simples que Dios toma para hacer grandes cosas. Y esa pregunta que Dios le hace a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Es una pregunta que suena a través de la historia en el mundo entero
cuando Dios llama a personas a servirle a Él. Y la persona se mira y dice, Señor, ¿qué tengo para darte? ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Qué puedes usar de mí? Y Jesús le pregunta, ¿y qué tienes en tu mano? Dice, no tengo nada. ¿Qué tienes en tu mano? Bueno, soy zapatero. ¿Qué tienes en tu mano? Bueno, soy uno más, en un grupo, en una familia. No tengo nada especial. ¿Qué tienes en tu mano? Bueno, yo me convertí. Antes era un adicto y Dios transformó mi vida. Tengo un testimonio de lo que Dios hizo para salvarme. ¿Qué tienes en tu mano? Bueno, tengo la palabra de Dios, que tiene todo lo que necesito para vivir y para guiar a las personas a mi alrededor. Y Dios pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés mira, una vara. Eso voy a usar. No importa lo simple, lo pequeño que parezca. La credencial no está en lo que yo tengo, sino en lo que Dios puede hacer con lo que yo tengo. Y ahí es lo que le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Y Jehová dijo, ¿qué tienes en tu mano? Versículo 3. Y él le dijo, échala en tierra. Y acá Dios le da 3 señales a Moisés que le van a dar confianza para ver que Dios le puede usar. Y Dios puede usar eso simple para hacer grandes cosas. La primera señal es la señal de la vara, la tira, se convierte en serpiente. La segunda es la señal de la mano que la pone en su regazo, o sea, como abajo del brazo, y la saca y está leprosa, la pone de nuevo y está sana. Y la tercera señal es la de la sangre, que es el agua que se convierte en sangre. Bueno, ¿qué significan estas señales? Dios está mostrándole a Moisés que él puede usar una vara para traer libertad, para hacer una señal, una gran maravilla. Él le quiere mostrar a Moisés que él tiene poder para traer aflicción y él tiene poder para sanar la aflicción. Él tiene poder para convertir lo que él quiere convertir, inclinar hacia donde él quiere inclinar. Así que Dios le muestra a Moisés que no es su credencial. Si Dios lo llamó a Moisés, no es por lo que Moisés tiene, es por lo que Dios es. Bueno, la última pregunta y terminamos. Moisés le va a preguntar, bueno, ¿quién eres tú? La primera pregunta. Segundo, ¿quién soy yo? La tercera pregunta es, ¿por qué no envías a uno más capaz? ¿Por qué no envías a uno más capaz? Y le va a preguntar ahora en el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová. Ahora, uno se imaginaría que después de todo lo que vio Moisés, Moisés está listo para confiar en Dios. Pensá en esto, ese día Moisés vio el arbusto prendido fuego, que no se consumía. Se acercó y Dios le habló a Moisés. Y Dios le dijo que él sabía. Dios le dio la comisión. Dios lo envió a Egipto. Dios le dio una señal. Acá Dios le da 3 muestras de que él tiene poder para usar a Moisés. Y uno pensaría, bueno, después de todo esto, Moisés está listo para creerle a Dios y para obedecerle a Dios. Pero falta una excusa más. Parece que uno se vuelve a veces experto en esas excusas que uno va a poner para decir por qué no voy a hacer lo que Dios me llama a hacer. Una razón tiene que haber. Y Dios confronta esa razón y parece que ahora hay otra razón. ¿Y cuál es la razón que Moisés le va a dar? Él le dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que has hablado, que tú hablas, a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Dios le acaba de decir a Moisés, yo voy a estar con vos, yo voy a hacer la obra, yo puedo usar una vara para hacer las señales. Y Moisés le dice, Dios, no puedo hablar. ¿Qué le responde Dios? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo, Jehová? Dios le pregunta a Moisés, yo no estoy sobre todas las limitaciones. Yo no soy la fuente de toda la capacidad, de toda la sabiduría, de todo el poder que hay en el mundo. ¿No pensás que yo, si vos necesitás sabiduría, no pensás que yo puedo darte sabiduría?
Si yo quisiera que vos fueses elocuente para decir grandes cosas, ¿no pensás que podría dártelo en tu boca cuando quiera yo dártelo? Si necesitarías el poder para hacerlo, ¿no pensás que yo lo puedo dar? Pero la actitud de Moisés es la actitud que es un espejo que nos hace ver nuestra propia incredulidad. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y ponemos nuestra confianza más en nuestra capacidad que en la presencia de Dios y en su compañía. Qué tremendo, ¿no es cierto? Es cuando pensamos que la clave para el éxito está en lo que yo puedo hacer y no en lo que Dios quiere hacer y en lo que Él puede hacer en nosotros. Y esto es lo que piensa Moisés. No puedo porque tengo una limitación. Y esto muestra esta actitud incrédula de él. Y ahora Dios se va a enojar. Porque Dios le va a decir en el versículo 12, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay Señor, envía te ruego por medio de que él debes enviar. Bueno, finalmente va a salir a luz que lo que Moisés está diciendo no es humildad. Al principio habíamos visto la humildad de Moisés cuando él dijo yo no puedo, pero lo que Moisés está mostrando es rebeldía. Lo que Moisés está mostrando es incredulidad. Moisés dice yo no voy a hacer lo que Dios me dice para que voy a hacer. Él tiene la presencia de Dios, él tiene las promesas de Dios y aún así él no quiere obedecer. Así que Dios se enoja. Ahora, el enojo de Dios no es un enojo caprichoso, es un enojo que es constante en Dios. Cada vez que una persona es incrédula a Dios, Dios se enoja. Porque no hay nada que deshonre más a Dios que nuestra incredulidad. No hay nada que deshonre más a Dios. Porque cada vez que vos no le crees a Dios, lo que le estás diciendo a Dios es que Él es un mentiroso. Tu incredulidad deshonra a Dios. Porque le quita el lugar que Él tiene de ser un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios capaz de hacer lo que Él dice hacer. Y no solamente la incredulidad deshonra a Dios, sino que la incredulidad frena y destruye los planes que Dios tiene para mí. No hay nada que frene más tu vida espiritual que tu incredulidad. La incredulidad destruye la vida espiritual por completo. Y en este caso, Moisés va a perder algo valioso por su incredulidad. Porque ahora Dios le va a decir, está bien, Aarón va a ir con vos. Dios había llamado a Moisés para que él sea la voz, para que él hable a Faraón, para que él sea el que dé el mensaje. Esto es lo que Dios tenía para Moisés, pero su incredulidad le hizo perder lo que Dios tenía para él. Y ahora no va a ser Moisés el que va a hablar, va a ser Aarón el que va a hablar. ¿Cuántas cosas perdemos en nuestra vida espiritual por nuestra incredulidad? ¿Cuántos frenos y límites hay en nuestra vida espiritual por no creerle a Dios? Lo que Él nos dice, que Él es capaz de sostenernos, de guiarnos, de usarnos y de hacer su voluntad. La incredulidad es lo que va ahora a quitarle esto que Dios le había dado a Moisés. Y algo más que me parece triste de la historia, porque Moisés le dice a Aarón, le dice a Dios, envía al que debes enviar. Y por la forma como Dios responde, evidentemente Moisés estaba pensando que Aarón era mejor para la tarea que él. Que Aarón, que tenerlo a Aarón con él hablando iba a ser mejor que ir él a Egipto y hablar él. Ahora, ¿cuánto deshonra a Dios que yo esté más satisfecho o más seguro con la ayuda de un hombre que con su propia presencia? Ahora Moisés va a ir con Aarón. Ahora, ¿vos pensás que tiene una ventaja ahora Moisés? Una ventaja mayor. Antes iba a ir con Dios, pero ahora va con Aarón. ¿Fue una ventaja para Moisés llevarlo a Aarón? Pero ¿cuántas veces nosotros estamos más tranquilos teniendo la compañía y la ayuda de los hombres antes de
confiar en la compañía y en la ayuda de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra mente nuestra confianza no está puesta en Dios, sino que está puesta en lo que un hombre puede darme o puede hacer por mí? Bueno, esto va a pasar con Moisés. Tristemente, Aarón va a convertirse en un hombre que va a traer grandes dolores a Moisés. En un tiempito más, lo vamos a ver, Aarón va a ser el que en un momento de rebeldía, Aarón mismo, le va a construir un becerro de oro a Israel para que lo adoren. Aarón va a guiar al pueblo de Israel a la idolatría. El hombre en quien Moisés confía, el hombre con quien Moisés se va seguro. Ahora me voy con Aarón, ahora sí puedo ir. Ese hombre en quien ahora él confía más que en la persona que le envió, en Dios, un día va a traer ese gran dolor y va a demostrar que ningún hombre debe reemplazar el lugar que le corresponde a Dios. Nuestra confianza no está en ningún hombre, está en la persona de Dios. Y esto es lo que Dios va a llevar a Moisés. Y esto es lo que trajo esa ira en Dios, esta incredulidad. Bueno, vamos a terminar, pero quiero leerles un versículo más y con esto terminamos. Abran en Hechos, el último capítulo, 28 creo que es. 27, perdón. Hechos capítulo 27. Tristemente Moisés en este punto va a reprobar este examen. Y vamos a ver en su vida, en esta escena, la incredulidad del corazón de Moisés. Pero la gracia de Dios no le abandona a Moisés. Aún siendo Moisés un incrédulo, Dios va a venir una y otra vez y va a dar palabras a Moisés que le van a llevar a ser un hombre de fe. Y comenzó siendo un incrédulo, pero se va a convertir en un hombre de fe. Y ahora va a estar listo para ir a Egipto y para llevar al pueblo de Israel, no con su fuerza, sino con la presencia de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento hay un hombre que yo creo que es uno de los grandes ejemplos bíblicos de lo que es la vida de fe. Es el apóstol Pablo. Y en una escena, acá en el capítulo 27, nos cuenta un momento Pablo es un prisionero, lo están llevando a Roma. Él quiere predicar el evangelio, Dios lo envió para eso y quiere ir a Roma. Y Dios le había dicho que en Roma él iba a poder ser testimonio ante los reyes. Pero en el medio del mar se levanta una tormenta tremenda. Tan grande la tormenta que todos piensan que se va a hundir el barco. Los marineros expertos, todos pierden toda esperanza. Y de repente, Pablo, vamos a leer ahí el versículo 24, porque se le apareció un ángel a Pablo para darle ánimo. Y el versículo 24 le dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Vos tenés que pensar, están en el medio de la tormenta. Las olas están sacudiendo el barco. El barco está a punto de ser anegado, quiere decir que hay agua por todos lados. Pablo tal vez tiene el agua, ¿no es cierto?, hasta las rodillas o hasta la cintura. El barco está lleno de agua. Las velas se han roto. Todos los prisioneros están en pánico. Y en ese momento, Pablo tiene una visión. El ángel le dice: no vas a morir. No vas a morir. Vas a ir a Roma y no va a morir nadie de todo el barco. ¿Y qué va a hacer Pablo? Pablo diría: bueno, es fácil decir no vas a morir, pero acá estamos en la tormenta. Pablo podría haber seguido en ese pánico. Una cosa es decir: bueno, está bien, Dios, te creo, ¿no es cierto? Pero estoy acá todavía. Pero mirá la fe de este hombre. Versículo 25. Por tanto, bueno, Pablo le está contando a los marineros y le dice que él vio esta visión. Y el versículo 25 le dice así: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Qué palabras más preciosas? Pablo dice: tengan ánimo, no estén tristes, pónganse alegres, porque yo confío en Dios. Y lo que Dios dijo se va a cumplir. No hay forma en la que este barco se hunda.
No hay forma en la que perezca ninguno de los que están acá, porque Dios lo dijo y yo lo creo. Y como lo creo, actúo en base a lo que creo. Y eso es fe. Creer lo que Dios dijo. ¿Creemos lo que Dios dijo? ¿Le creemos a Dios? Cuando Dios me habla y me llama y me manda, estoy dispuesto a confiar en Dios, que lo que Él dice es cierto, y actuar en base a eso, y a caminar por fe. Bueno, la fe. La Biblia, yo se lo he comentado, este versículo dice que el justo por la fe vivirá. La vida espiritual se define con esto: fe, confianza en Dios.